Buenas tardes, una vez más. Nuestro deseo es compartir la palabra de Dios y orar. Dos motivos por los cuales debemos dar gracias a Dios hoy: por nuestras familias y orar por las familias de todo el planeta. Le invito a que me acompañe en este tiempo de oración. Hay hogares de nuestros hermanos cristianos que han sido enlutados, hay pastores que han partido a la eternidad, hay congregaciones que han sido afectadas, hay familias que están en duelo, y yo creo que aquí ahora es una buena oportunidad que tenemos para levantar fuerzas nuevas. Quizás no podemos ir a los países, quizás no podemos ir a las ciudades por las distancias, pero sí desde cada casa, desde cada lugar donde usted se encuentre, puede hacer un momento de stop y orar. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Gracias porque nos podemos conectar con la fuente del poder que eres tú, Señor, y con la necesidad que somos nosotros los humanos. Hoy el mundo entero necesitamos, Señor amado, de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad. Hoy te pedimos que tu mano sea benévola, Señor, con cada hogar que ha sufrido un momento de tragedia, Señor. Oramos por las diferentes naciones, Señor, por las diferentes ciudades. Oramos por Guayaquil, Señor, y todo lo que ha pasado allí en Guayaquil, Señor. Oramos por Nueva York esta tarde, cada persona que habita allí en este estado de los Estados Unidos, Señor. Ten misericordia desde la gloria. Oramos, Padre, por los países como España, como el Reino Unido, como Italia, Señor. Que tu mano sea con ellos. Y que en esta tarde el Espíritu Santo sea consolando cada vida, sea trayendo paz y sea trayendo una palabra de esperanza. Dios, gracias por todo lo que ha pasado. Gracias por nuestras familias, porque tú en tu misericordia nos has guardado, Señor. Y desde acá, ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, enviamos una palabra de consolación, una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra de que en Él estamos seguros, en Él estamos confiados, Señor. Muchas gracias por escucharnos, gracias por extender tus manos de amor, tus manos de poder. Gracias por extender aún tus misericordias para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Señor amado, nos amas. Te adoramos pues y te glorificamos, te agradecemos todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará, Señor. Pedimos que tu voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra, Señor, y que cumple tu propósito con la raza humana, Señor. Cumple tus planes, cumple esos destinos que tú tienes para cada país, para cada ciudad, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos fortaleza para cada familia. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra, y está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y es la historia de un personaje que nos trae algunas lecciones. Y empieza diciendo la Biblia así: Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él le había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios para que dé vida? ¿Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra?
Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has roto o por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue muy enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande o mayor, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria a Dios por esta palabra, ¿no? Gracias damos a Dios por esta palabra. Y el título de esta meditación es como: ahora conozco que hay Dios. Ahora conozco que hay un Dios en Israel. La historia de Naamán está dividida en muchas secciones. La primera habla de su fama. Quiero que hablemos de esa fama, ¿no? de este general. La Biblia dice que era un gran líder militar. Todos alcanzamos a dimensionar lo que es un gran líder militar. Un hombre que tiene milicias, que tiene disciplina, un hombre que tiene estrategias, un hombre que sabe manejar la vida militar, un hombre que conoce las peripecias de la milicia militar, de la vida de guerreros. Allí este hombre dice que era general del ejército del rey de Siria. Era un general del ejército del rey de Siria. La Biblia dice que era un varón grande delante de su Señor. La Biblia dice que lo tenían en muy grande estima. Eso habla de mucho, ¿no? Muy grande estima. Era muy interesante, muy importante. Gozaba de un prestigio, de una fama. Dice que había logrado grandes victorias. De pronto no sabemos cuáles victorias, pero había logrado victorias contra otros pueblos. Luego dice que era valeroso en extremo. Valeroso en extremo. Esta es la radiografía de Naamán, con todos sus pergaminos, con todas sus condecoraciones, con todas sus menciones honoríficas, con todo lo que allí este hombre, la Biblia está narrando de él. Es bien interesante, bien importante que pensemos en eso. Hoy en día hay muchos famosos en la vida militar, en la vida de negocios, en la farándula, artísticamente, famosos por X o Y razones, muy famosos, llenos de una cantidad de talentos y de cualidades. Pero lo segundo que quiero que miremos en este hombre es lo que dice, ¿no? Después de toda esta valoración que hacen de él, dice: pero leproso. Y ese pero, ahí estaba el pero. Siempre habrán como esos peros, ¿no? Ahí estaba Naamán, con un señalamiento que no era cualquiera, pero leproso. La lepra en aquel entonces parece que era un síndrome, o sea, la reunión de muchas patologías, entre ellas el mal de Hansen. Y este hombre, yo creo que la condición de este hombre era una condición deplorable. Su condición física era leproso. Su condición era de un marginado social. Yo pienso que la vida social de Naamán era un caos, era una pesadilla. La Biblia no da esos datos, ¿no? Pero no sé si cuando iba a las reuniones sociales podía tener una vida social amplia, disfrutarla. Su condición de leproso lo llevaba a estar más bien como un marginado social. Naamán estaba viviendo como vivimos muchas veces, con una necesidad. Una necesidad tremenda de una medicina
que controlara su enfermedad de lepra. Este Naamán quizá había consultado a muchas partes, en muchos lugares, tratando de mejorar su condición física, pero su condición esa era, repito, deplorable. Marginado social, rechazado social, necesitado de una medicina. No había antídoto, no había medicamento hasta el presente que le pudiera sanar de su lepra. Así que yo creo que Naamán enmarca el cuadro de la humanidad. A veces en la humanidad hay demasiada fama, pero en la humanidad, en la vida social de la humanidad, hay mucha enfermedad. Hay mucha necesidad de que alguien le ponga el final a ese dolor, a ese malestar, a esa situación que se llama pecado. Lo tercero que yo quiero que miremos es la solución. La solución. La Biblia dice que la muchacha que habían llevado a las bandas armadas de Siria allá a Samaria, dice que era una muchacha que había ido en condición de secuestrada. Era una muchacha tremenda. Yo creo que la iglesia hoy deberíamos examinar a esta muchacha. Hoy la iglesia deberíamos mirar que la condición de esta muchacha israelita no era una condición de libertad, ni de alegría, ni de gozo. Pero aún en medio de las penalidades, aún en medio de las vicisitudes, aún en medio del maltrato que le podían dar sus amos, porque eran sus enemigos, aún en medio de todas las condiciones limitantes que tenía esta muchacha, soltó un mensaje. Yo creo que la iglesia deberíamos evaluar el mensaje que esta muchacha soltó. Era un mensaje, primero, yo podría decir que era un mensaje de un testimonio de fe. Un mensaje de fe. Ella estaba ciertísimamente segura que el profeta que había en Israel podía sanar la lepra. Que el Dios que estaba con el profeta de Israel era un Dios de poder y que podía sanar la lepra de su patrón, de su amo. Ella soltó un mensaje de testimonio de fe. Ella lanzó un mensaje de desafío para este Naamán. Ahí mismo encontramos que su actitud es una actitud positiva. No se dejó encerrar por las circunstancias. Esta muchacha demostró frente a sus enemigos una actitud positiva. Dio una noticia de aliento, de buenas noticias. Yo creo que esta muchacha, en medio de esas situaciones, fue capaz de amar a sus verdugos. Yo creo que todos estos mensajes de la iglesia los necesitamos hoy en día. Esta muchacha deseaba que su amo tuviera una experiencia con el Dios vivo. Yo creo que la iglesia de este tiempo, de esta pandemia, aunque estamos bajo condiciones de estar en cuarentena, aunque estamos en condiciones de quizás no poder salir a las sedes de los templos, aunque estamos en condiciones de pronto no poder ir a hacer una visita, de pronto estamos en condiciones de estar encerrados, pero desde los balcones, desde las terrazas podemos lanzar un mensaje de fe para estos tiempos. Debemos lanzar un mensaje positivo de aliento y de fortaleza. Debemos desear que nuestros vecinos conozcan del amor de Dios. Ella le dijo a esta señora: si mi amo, el señor Naamán, dispusiera tener un encuentro con el profeta de Israel, el Dios que ama a Israel podía sanarlo de su lepra. Vuelvo y enfatizo en esto: ella estaba amando a sus verdugos, ella estaba lanzando un desafío para que este hombre tuviera una experiencia con el Dios vivo. Y le dice textualmente, le dice: el profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Ahí estaba la solución. Ahí estaba la respuesta a aquella necesidad. En Cristo está la respuesta a la necesidad de la raza humana. Solamente en Cristo. No en el pastor X, ni en la iglesia tal, ni en la iglesia Z. No en el apóstol, ni en el profeta, ni en Cristo Jesús. Y ella dijo: el profeta que está en Israel, que le sirve al Dios vivo, él lo puede sanar. Lo tercero que yo encuentro, lo cuarto que yo encuentro aquí es: ya se conoce la medicina. Ya se sabe cuál es la medicina.
Pero ahí está. El rey de Samaria no le hizo las cartas para el profeta de Israel, sino que se las hizo para el rey de Israel. Ahí se estaba rechazando el varón de Dios. Ahí se estaba rechazando la palabra profética. Ahí se estaba rechazando el destino, la fuente de poder. Las cartas no eran para el rey de Israel. Las cartas debían ser para el profeta que estaba en Israel, que estaba en Samaria. Es bien importante que entendamos esto, ¿cierto? Quizá para el rey de Siria, quizá para el mismo Naamán, buscar la ayuda de otro Dios diferente al que ellos tenían. A veces la gente me dice a mí, no es que yo no voy a cambiar de religión, no es que yo no voy a cambiar de Dios, no es que yo me creo en la religión tal, y yo de ahí no voy a salir, de ahí no voy a cambiar. Hay temores en cambiar, hay temores al cambio, hay temores a mirar a veces para la dirección que es. Resultaba más fácil mandarle cartas al rey de Israel, porque se consideraba que podía estar en un estatus mucho más alto. A veces aquí en la tierra estamos buscando iglesias de status quo. A veces aquí en la tierra estamos buscando autoridades que tengan estatus, que tengan jerarquía, que tengan grado, que tengan postura, que tengan gabaje, que tengan recorrido, que tengan... A veces buscamos como el mismo rey de Siria y el mismo Naamán, buscamos en la dirección equivocada. Buscamos en el lugar equivocado. Pero había algo importante allí, ¿no? Sin embargo, había una inquietud por el rey de Israel, porque se tenía conocimiento que ese rey venía arrasando con todo y que ese rey era un rey de ese Dios de Israel, era un rey de poder. Ahí estaba la sensación, o buscamos al rey de Israel o buscamos al profeta de Dios que está en Israel. Pero vuelvo y repito, ellos buscaron una autoridad equivocada. No era el rey de Israel el que había que buscar, era el profeta. Era el profeta. ¿Cuántas veces nos hemos pasado la vida yendo de iglesia en iglesia? Y parece que es un mal de esta época. La gente busca dónde ubicarse como iglesia, pero no buscan dónde buscarnos con Dios. Y hay una prestancia, hay una transferencia de miembros. Y hay una búsqueda equivocada. Vaya a la iglesia con mejor mensaje, ¿no? Agradable a los oídos. ¿Cuál es el mejor pastor? ¿Cuál es el mejor apóstol que trae la mejor discurso? Yo quiero que en esta tarde nosotros pensemos, ¿no? La muchacha dijo claramente, el profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. La reacción del rey de Israel muestra la debilidad y muestra la desconfianza y muestra la inseguridad y muestra el temor. Él rompió sus ropas. A veces se puede estar en un lugar de mucha autoridad, pero no se tiene poder espiritual. El rey de Israel era el líder, por así decirlo, monárquico, burócrata o aristócrata de Israel, pero no era líder espiritual. A veces pensamos que porque es la persona más importante, tiene más hegemonía, más autoridad, más poder. Este hombre de Israel desconocía al menos eso acerca de que el Dios de Israel podía sanar la lepra. Y cuando el rey de Siria mandó las cartas para él, cuando él las leyó, él dijo, mire cómo toma ocasión contra mí para matarme. Él no entendió el mensaje, él no comprendió el mensaje, aunque era el rey de Israel. Él rasgó sus ropas, él se descompuso, él dejó ver una actitud de miedo. Este estaba buscando ocasión contra mí. Este estaba buscando ocasión contra mí. No es el lugar donde tú buscas, no es el personaje que tú buscas. Es a Dios que en este tiempo de pandemia tenemos que acercarnos a Dios. Le hemos dado la cara, le hemos dado la espalda a Dios y hemos ido tras del Papa, hemos ido tras del cura, hemos ido tras del apóstol, hemos ido tras del profeta, hemos ido tras del pastor, hemos ido tras del que usted quiera, pero menos hemos ido delante de Dios. Hemos ido a toda parte, a toda consulta, a toda fuente de consulta, pero no hemos ido a Dios.
Yo quiero que en esta tarde usted y yo pensemos acerca de esto. Este rey de Israel estaba temeroso. La reacción del rey de Israel dejó ver su debilidad, su desconfianza, su temor. Eliseo le dice: hey, ¿por qué has roto tus vestidos? Pues que has rasgado tus vestidos. Dígale que venga a mí, dijo el profeta, dígale que venga a mí y sabrá que hay Dios en Israel. Eliseo no quería saber, no quería que el pueblo, la gente supiera que había un profeta de Israel, de Dios. Él quería que supieran que hay un Dios que todo lo puede. A veces nosotros queremos que nos conozcan a mí. Eliseo no estaba para mostrarse a sí mismo. Eliseo estaba para mostrar a Dios. Yo no sé si usted le puede decir amén a esto. Eliseo no estaba para mostrarse a sí mismo. Eliseo no estaba para darse protagonismo. Eliseo no estaba para darse vitrina. Eliseo no había venido para hacer un show, un espectáculo de luces y de cámaras y de tantas cosas. Eliseo sencillamente estaba para mostrar al Dios de poder y de autoridad. Eliseo sencillamente estaba para decir: yo soy un instrumento usado en las manos del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos le alaban por esto? Porque él quería que Dios fuera conocido, no que él fuera conocido. Y hoy queremos nosotros ser conocidos aunque Dios permanezca un desconocido. Y ese es el problema de nosotros, la iglesia y del pueblo entero. Nos hemos mostrado, nos hemos dado a conocer, mi discurso. Pero a Dios no lo conoce. El mundo necesita conocer a Dios. Y la iglesia estamos para dar a conocer a Dios. La muchacha dijo: el Dios de Israel, el Dios del profeta Isaías, del profeta Eliseo, Él lo puede sanar. Qué tremendo es esto, mi hermano. Eliseo desea presentar a Dios y presentar su obra como Él quiere. La Biblia dice que cuando llegó este hombre, Naamán, después de que salió de la casa del rey de Israel, dice que fue a la casa de Eliseo y paró su carro enfrente. Y tenía su gente ahí con él y su carro y sus caballos y sus corceles, bueno, toda esta cuestión, ahí los tenía. Como el gran Naamán, como el general del ejército de Siria, como siempre lo habían conocido y como lo quería que lo siguieran conociendo. El hombre que había que rendirle pleitesía, al hombre que había que decirle mi general, al hombre que había que decirle. A veces como pastores pasa eso. Nos creemos generales. La prepotencia nos brota por los poros. La soberbia nos brota por los poros. Buscamos un hermano solamente para que me cargue el maletín. Buscamos un hermano solamente para que me brille los zapatos o me pase el vaso de agua. Ahí estaba Naamán con toda su grotesca postura de altivo, soberbio, parado enfrente de la casa de Eliseo. Y ahí está el profeta Eliseo también, tranquilo en su casa. Y dice la Biblia que Dios estaba hablándole a Eliseo y Eliseo se estaba dejando guiar por Dios y Eliseo le mandó un mensajero. No dice qué tipo de mensajero. Un mensajero dice que le mandó. Y fue el mensajero y le dio el mensaje de parte de Eliseo. Le dijo: mire, el profeta le manda a decir, Señor, que vaya al Jordán y se zambulla 7 veces. No le dijo más y se regresó. Y ahí estaba este Naamán como el personaje que siempre está esperando un trato preferencial. Muchas veces he tenido que escuchar a muchas personas que han dicho: no, es que aquí el pastor soy yo, es que aquí el profeta soy yo, es que aquí el apóstol soy yo, y se hace lo que yo diga. Ahí estaba Eliseo diciéndole a este Naamán, a través de un siervo: dígale que si quiere ir, vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán. ¿Y cuál fue la respuesta de Naamán? Representando al personaje que desea y anhela un trato preferencial por su posición.
llegó este varón y le dijo, entre sí, o dijo ahí, no hay mejores ríos que el Jordán, no está la Habana y Farfat, que corren también por Damasco, no son mejores aguas que ellas. ¿No recibiría limpieza si me bañara en uno de ellos? Y ahí tuvieron que entrar sus siervos, como era costumbre, a rogarle: Señor mío, ¿qué le está pidiendo el profeta? Solamente que vaya y descienda. Iglesia, descendamos del orgullo en que hemos crecido. Alguna vez alguien me dijo: esta alabanza que tenemos aquí no la tenemos sino aquí en la iglesia, nadie más tiene esta alabanza de oración. Eso es orgullo, eso es soberbia. Alguien le escuché decir alguna vez que no tenía necesidad de ir a orar por los endemoniados porque por celular lo reprendía. Eso es orgullo. Si Dios te ha bendecido mucho, sé humilde, sé sencillo. Si Dios te ha bendecido mucho, sé sencillo, sé humilde. Ahí estaba este Eliseo, estancando la obra de Dios en su vida por no descender de la soberbia. Ahí se reúne su comitiva y le dice: pero Señor, si el profeta te pide alguna cosa mayor, ¿no lo harías? ¿Qué es esto de que vaya y zambúllate? Y en medio de su enojo aceptó. Mire, yo creo que vayamos como cerrando esta parte. Ni Dios ni el profeta estaban para convencer a Eliseo, a Naamán. Si quería hacerlo, bien, y si no, tampoco. Nadie te va a convencer durante este tiempo de pandemia. Eres tú el que va a decidir. Eres tú el que tienes que arreglar tus cosas con Dios. Yo no estoy aquí para convencerte. Yo estoy para decirte que hay un Dios de poder. Ni Dios ni el profeta estaban para convencer a Naamán. Solo estaba Naamán para decidir si quería obedecer o no. Y lo quinto y último que quiero decirle en esta tarde es que solamente hay una fórmula. Y la fórmula era la más sencilla: vete y desciende y zambúllete 7 veces. Esa era la fórmula. Zambúllate en el Jordán 7 veces. Y todos conocemos el final de esta historia. Hasta que no se cumplieron las 7 veces, las 7 zambullidas, Naamán no fue sano. Que el Señor en esta tarde nos dé revelación y nos dé el interés de seguir estudiando sobre esta pasaje y darnos cuenta qué cosas debemos abandonar. Iglesia, que Dios nos bendiga en este día. Iglesia, que Dios nos fortalezca. Iglesia, que de esta pandemia salgamos edificados. Iglesia de Dios, que en este tiempo salgamos unidos, que salgamos victoriosos. Oremos los unos por los otros, amémonos de corazón, dejemos los títulos denominacionales, dejemos el orgullo, la soberbia. Si te encuentras a tu hermano que es pastor, salúdalo efusivamente como un hermano, como un siervo, como un consiervo. Desistamos de esas posiciones de Naamán, de orgulloso y soberbio. Hasta que Naamán no depuso eso, no fue sano. Yo creo que Naamán pudo haber llegado hasta las 5, a la quinta zambullida, pero no iba a ser sano hasta que la 7ª. Cierra tus ojos un momento y dale gracias a Dios. Dios, ¿a qué cosa necesito morir en esta tarde? Dios, ¿qué cosa necesito dejar? Dios, ¿en qué zambullida voy? No sé en qué zambullida voy, pero quiero cumplir tu voluntad. Quiero hacer lo que tú estás diciendo, Señor. Ayúdanos y ayuda a la iglesia en el mundo entero, Señor, a que podamos entender el mensaje que tú nos quieres dar a través de esta pandemia, Señor. Gracias por guardar nuestras casas. Gracias por guardar nuestras familias. Gracias por bendecir a cada hermano, a cada hermana en cada congregación. Gracias por bendecir a cada pastor. Yo bendigo a cada pastor. Bendigo a cada pastora. Bendigo a cada familia pastoral. Bendigo a las congregaciones, al hermano más sencillo, al hermano que está allí más humilde, lo bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, porque todos somos hechura tuya, creación tuya para alabanza de tu nombre, Señor, porque somos iguales delante de tu presencia, Señor. Bendícenos, bendícenos, bendícenos con salud, con sabiduría, bendícenos con inteligencia,
Bendícenos con amor, con humildad. Bendícenos con todas esas cualidades y dones que el Espíritu Santo trae para la iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y hasta pronto.